No sé ustedes, pero yo estoy contento hoy de que finalmente hayamos llegado a las elecciones. Quizás estemos contentos por diferentes circunstancias. Yo no estoy contento porque finalmente vamos a votar por nuestro candidato preferido. Eso es ilícito. Yo estoy contento porque finalmente vamos a pasar esta etapa. Es como, ay ya, tenemos como mucho de esto por tanto tiempo. Ahora bien, la realidad es que hoy tenemos un deber ciudadano y tenemos un compromiso el cual hacemos bien todos en cumplir. Y al tener que reunirnos y predicar en una ocasión como esta, me preguntaba qué sería apropiado, después que se ha hablado tanto aún desde este púlpito de los principios para escoger a los mejores hombres, del corazón que debemos tener, de una serie de principios pertinentes en las Escrituras. Y estoy convencido que el Señor me llevó a hablar de algo que creo que todos debemos tener en nuestras mentes y corazones. En el libro de Daniel nosotros encontramos una declaración muy atinada y apropiada para hoy. Allí dice que Dios es quien quita reyes y pone reyes. Acompáñenme por favor a Daniel capítulo 2 versículos 20 al 22. Daniel 2 versículos 20 al 22. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Ahora, es imposible que nosotros entendamos lo que Daniel está diciendo aquí si nosotros no entendemos el contexto en el que esta declaración fue hecha. Era el año segundo del reinado de Nabucodonosor, rey del poderoso imperio de Babilonia. Y este rey tuvo sueños en la noche que lo turbaron a tal punto que no podía dormir. Así que él convoca a todos sus sabios, adivinos, magos, caldeos, hechiceros para que le den la interpretación del sueño. El problema es que el rey no dice cuál fue el sueño. La mayoría entiende que el rey se había olvidado. Así que él le dice a los magos y a su corte: yo soñé algo, yo quiero que ustedes me digan cuál fue el sueño y cuál fue su interpretación. Evidentemente lo que estaba pidiendo, como los mismos magos dicen, era algo que nadie nunca había solicitado. Los magos dicen: dame el sueño y te damos la interpretación. No. Ustedes tienen que darme el sueño y la interpretación. Al verse imposibilitados de hacerlo, el rey molesto emite un decreto que sean todos los sabios del reino ejecutados. Así que Daniel está tranquilo en su casa con sus amigos y llegan a buscarlo para ser ejecutados. Él pregunta: ¿y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la razón de este edicto tan apresurado? Y entonces le cuentan lo sucedido. Así que él le dice cortésmente, como siempre se dirigía a las autoridades: ¿me permites ir donde el rey para conversar con él y ver si le podemos dar la interpretación? El rey se lo permite. Y él lo primero que hace es retornar a su casa, hablar con sus amigos, decirle lo que está sucediendo y pedirle que se pongan a orar para que Dios dé la revelación. Y Dios contesta. Dios le muestra a Daniel qué era lo que Nabucodonosor había soñado y también su interpretación. Y es en este momento cuando Daniel recibe la respuesta gloriosa de Dios, donde él emocionado proclama: Dios es grande, nos dio la interpretación. Él es quien muda los tiempos, Él es quien quita y pone reyes. Ahora, nosotros no podemos aislar esta declaración del sueño y de su significado. No fue que él soñó que él se iba a sacar. No. O sea, la declaración de Daniel tiene que ver precisamente con el significado del sueño. ¿Y cuál era el sueño y su interpretación? Bueno, brevemente, el rey sonó con una gran estatua que estaba compuesta de diversos materiales. Tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el torso y las piernas de bronce, los muslos de bronce y las piernas de hierro. Y los pies de hierro y bronce mezclado. Y también vio que una piedra cortada no con mano vino y destruyó la estatua. Daniel le explica la interpretación.
le dice: el Dios de los cielos ha querido mostrarte a ti lo que va a suceder en el futuro desde el punto de vista geopolítico. La cabeza de oro eres tú y tu reino, el reino de los babilonios. Va a ser sustituido por otros reinos que son los medo-persas, representados por el pecho y los brazos de plata. A los medo-persas le va a suceder el imperio griego bajo Alejandro Magno, representado por muslo y torso de bronce, hasta que al fin el último de estos 4 imperios allí representados iba a ser el imperio romano. Evidentemente, cuando usted va al libro de Daniel, usted no encuentra que dicen estos imperios por nombres. Él habla de imperios que van a ser sucedidos, y nosotros por la historia vemos cómo perfectamente estos imperios cuadran con la revelación que se le había dado. De alguna manera el Señor quería en el libro de Daniel mostrar el futuro. Porque este mismo sueño, o perdón, no el mismo sueño, un sueño diferente pero con la misma interpretación o significado, le fue dado a Daniel directamente en el capítulo 7. Ustedes recuerdan que en el capítulo 7 Daniel sueña con 4 bestias. Bueno, estas 4 bestias representan los mismos 4 imperios que le fueron revelados a Nabucodonosor. Ahora, la pregunta que nos surge en este momento es la siguiente: ¿Dios sabe el futuro porque Él es omnisciente o porque Él lo determina? No fue que se me puso la mente en blanco. Es que yo le estoy dando chance a que ustedes piensen un ching. Dios sabe el futuro porque Él es omnisciente, que lo sabe todo. Y uno de sus atributos es la presciencia. O Dios sabe el futuro porque Él lo determina. Sabemos que es mucho más fácil para nuestras mentes aceptar lo primero. Sin embargo, la realidad es lo segundo. Hay algo claro en las Escrituras de tapa a tapa, de principio a fin. Nuestro Dios hace lo que quiere. Versículo 2:22, nosotros podemos pensar que es la omnisciencia, porque Él dice: Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. En otras palabras, Dios lo conoce todo. Pero la declaración del versículo 21 no nos deja lugar a dudas, cuando dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades, Él quita reyes y Él pone reyes. ¿Qué significa entonces esta declaración? Bueno, hermanos, es una afirmación más de algo que, como dijimos, corre a lo largo de las Escrituras. Una afirmación más de que Dios es soberano. ¿Y qué significa que Dios es soberano? Hermanos, cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él tiene autoridad, poder y derecho sobre toda la creación, y Él hace lo que Él desea. Él es el Rey y Señor y hace todo conforme al designio de su voluntad, y nadie puede pedirle cuentas o juzgar sus acciones. Y una de las cosas más maravillosas de esto, ¿ustedes saben qué? Él hace todo esto sin violentar la voluntad del hombre, y por lo tanto sin que el hombre quede exonerado de sus responsabilidades. Más adelante veremos esto de una manera más detallada. Ahora mismo estamos dando la declaración general. Hermanos, las Escrituras enseñan que de este lado del sol, en la tierra, nada ocurre al azar o sin el control de Dios. O dicho de una manera positiva, todo lo que ocurre en la tierra es bajo su voluntad, más aún bajo sus decretos. Todo lo que ocurre está bajo los decretos de Dios. ¿Y qué son los decretos de Dios? Permítanme citar el Catecismo Menor de Westminster. Y no piense que estoy citando el Catecismo Menor como si fuera inspirado. Lo que es inspirado es las Escrituras. Y vamos a ver muchas Escrituras hoy en la mañana. Sin embargo, cuando hablamos de un catecismo, hablamos de una serie de preguntas que se hacen para enseñar, que ha sido meditada y pensada con una serie de hombres piadosos que se han puesto a tratar de sistematizar la enseñanza de las Escrituras. Así que el Catecismo Menor lo dice de esta manera: los decretos de Dios son sus propósitos eternos, según el consejo de su voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que acontece. Dios ha ordenado para su propia gloria todo lo que acontece.
¿Qué es lo que queremos decir? Escúchenlo bien. Que las predicciones del futuro que encontramos en el Antiguo Testamento, más que revelaciones de lo que va a ocurrir, son revelaciones de lo que Dios ha preordenado, de lo que Él ya ha determinado que ocurrirá. Dios decreta y por lo tanto conoce. ¿Cómo lo expresa la Confesión de Fe de Westminster? Dios desde la eternidad, por el santo y sabio consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y más adelante dice, aunque Dios sabe todo lo que puede acontecer en toda clase de condición o contingencia que se puede suponer, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como por venir o como cosa que habría de suceder en condiciones dadas. En otras palabras, está enfatizando lo que hemos dicho. No es que Dios conoce el futuro porque Él sabe lo que va a suceder. No, Él lo conoce porque Él lo determina, Él lo decreta. Lo que estamos diciendo es que la presencia de Dios no es el origen de los acontecimientos, no los produce, no es la causa. Estos son el producto del propósito eterno de Dios que Él ha decretado que se cumplirá. Pastor, pero eso está fuerte. ¿Por qué? Porque nos humilla. Claro que sí. Pero es claro en la Biblia, de tapa a tapa. Miren qué interesante esta declaración en Hechos capítulo 2, versículo 23. El apóstol Pedro en su discurso. Primer discurso de la recién nacida iglesia de Cristo. Y él le dice a las autoridades y a los judíos, dice, a este, refiriéndose al Señor Jesucristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Qué va primero en esta expresión? ¿El conocimiento de Dios de que Cristo iba a ser crucificado o el plan de Dios que decretó que Cristo fuera crucificado? Está claro. Fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Es lo que nosotros encontramos en Isaías, por ejemplo, capítulo 46, versículos 9 al 11, donde el profeta, refiriéndose a Ciro, cientos de años antes de que Ciro viniera a la historia humana, dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Eso es Dios hablando a través del profeta. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña, refiriéndose a Ciro, y de tierra lejana al hombre de mi propósito, también refiriéndose a Ciro. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado y así lo haré. Hermanos, cuando nosotros oímos esto, nosotros a veces queremos como excusar a Dios, pero espérate, es que Dios lo permite. ¿Suena este lenguaje como que Dios lo permite? No es un asunto que Dios lo permite, es que Dios lo determina. Son cosas diferentes. Pensemos en el mismo caso de Nabucodonosor y la profecía que nosotros vemos que se hace en el capítulo 2. En la interpretación del sueño, en el capítulo 2 de Daniel, Daniel declara claramente que Nabucodonosor era rey porque Dios lo había puesto allí. Miren los versículos 37 y 38 del capítulo 2. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Y tú eres la cabeza de oro. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te puso como cabeza de oro. Y no es una ocurrencia de Daniel. Bueno, eso es Daniel que interpretó. No. Más adelante, en el capítulo 4, Nabucodonosor recibe otro sueño. Y en este caso es un sueño donde Dios le está revelando que el mismo Nabucodonosor iba a ser juzgado por su orgullo. Y iba a padecer de una enfermedad
que lo iba a poner como los animales a comer hierba y iba a ser destituido. Oigan lo que dice allí en el versículo 17, el contenido de este sueño. Dice: el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Dios da la autoridad y el liderazgo a quien Él quiere. Y esa declaración es repetida por Daniel en el versículo 32, cuando le da la interpretación al rey. Y evidentemente el rey aprendió la lección. Todo sucedió según lo que se había profetizado. Y después que él pasó por ese juicio de Dios y fue restablecido al trono, él mismo testifica que Dios es que hace todas las cosas. Miren lo que dicen los versículos 34 al 36. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En ese momento, cuando él entendió eso, dice: recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. ¿Por quién? Dios se lo devolvió. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Dios lo quitó y Dios lo volvió a poner. Exactamente como decía Daniel en el capítulo 2. Dios quita y Dios pone. Así que, hermanos, yo repito, no es que Dios lo permitió, sino que Dios deliberadamente lo colocó allí para el cumplimiento de sus propósitos. Y es lo que Jeremías había profetizado. Jeremías 25:9, dice el profeta Jeremías, refiriéndose a Nabucodonosor: he aquí, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y lo traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Más adelante el propio Jeremías en el capítulo 27, versículos 5 y 7 dice: yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Dios dice: yo doy la tierra a quien me place. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora a su propia tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. Cuando Dios dice que Nabucodonosor es su siervo, es similar a cuando Dios dice que Ciro es su siervo. No es que creyeron en él, es que fueron instrumentos en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. Cuando continuamos en el libro de Daniel y llegamos al capítulo 5, nosotros vemos como unos años después de Nabucodonosor, mientras reinaba Balsasar su hijo y estaba celebrando una gran fiesta donde mandó a buscar los vasos sagrados del templo, ocurre algo que hizo que sus piernas y sus rodillas chocaran uno contra la otra de temblor y de miedo. Apareció una escritura en la pared, una mano escribiendo en la pared, y todo el salón se frizó. Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Y qué es esto? Una mano en medio del fiestón. Así que temblando mandan a buscar a Daniel. Alguien recuerda, hay un siervo de los judíos que sabe interpretar sueños, y mandan a buscar a Daniel. Y cuando Daniel llega, oigan cuáles son los diálogos. Dice: oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Fue Dios que le dio a Nabucodonosor eso. Pero cuando tu corazón se enalteció, su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y la gloria le fue quitada. Dios lo puso, Dios lo quitó.
y fue echado de entre los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo. ¿Hasta qué? Hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Dios pone a quien le place. Ahora se dirige a Belsasar y le dice: y tú no aprendiste de eso y estás pecando contra el Dios. He aquí la interpretación de la escritura en la pared. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Dios dijo: hasta aquí llegaste, Belsasar. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Y esa misma noche, los medos y los persas entraron a una ciudad que parecía inexpugnable. Desviaron el caudal del río que entraba por debajo de las murallas y entraron por allí y tomaron la ciudad prácticamente sin guerra, porque fueron sorprendidos al punto que solamente tuvieron que rendirse. Y esto sucedió fortuitamente. Dios lo determinó. Dios lo determinó. Lo mismo dice la escritura que hizo el Señor con Ciro, el rey medo-persa. Isaías capítulo 44, versículo 28 al 45:1. El que dice de Ciro: él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén: serás reedificada y al templo serán echados tus cimientos. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas. Y es interesante el contexto. Dios lo hace así. ¿Ustedes saben por qué? En los versículos 5 al 7 él lo dice: porque yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor el que hace todo esto. ¿No está claro? Yo creo que está claro. Una cosa es que no lo entendamos mucho, pero es claro. Vez tras vez Dios está diciendo: yo soy el Señor y yo hago lo que yo quiero. El mismo Señor Jesucristo lo expresó en un momento determinado, donde Pilato, molesto porque él no le contestaba, le dice: a mí no me hablas. ¿Tú no sabes que yo tengo poder para soltarte y tengo poder para matarte? Y oigan la respuesta del Señor Jesucristo en Juan 19:11. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. En otras palabras, yo no sé de qué tú te glorías. Tú estás ahí porque Dios te puso. Así que no te creas que tú te lo ganaste. Es claro, hermanos, entonces, que Dios en el ejercicio de su soberanía es quien quita y pone gobernantes y líderes en las diferentes esferas. Ahora sabemos que esto choca un poquito con la mente del hombre. Y uno ve a cristianos tratando de establecer su razón por encima de las escrituras. Mientras estaba estudiando, me encontré con alguien que, tratando de refutar este punto, citó un texto en Oseas, un solo texto, que parece contradecir todos los textos que hemos dicho. Sin embargo, el texto es explicado en el mismo libro de Oseas. Esta persona citó Oseas capítulo 8, versículo 4, donde dice, Dios hablando: ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Tú ves, míralo ahí, claro. El hombre, Dios a veces permite, pero Dios no se mete. Mira, ahí lo dice claro. Bueno, si lo vamos a tomar literal, déjeme hacer una pregunta. ¿En serio tú crees que pusieron reyes sin que Dios lo supiera? Él estaba entretenido en alguna de todas sus grandes responsabilidades. ¡Ay, pusieron rey! No, en lo absoluto. O sea que no se puede tomar esto literal. Realmente lo que está diciendo es que cometieron una acción que iba en contra de la voluntad preceptiva o expresada de Dios.
Hay una voluntad que Dios expresa de lo que Él desea que las personas hagan. Los 10 mandamientos son una expresión de la voluntad preceptiva de Dios. Dios dice lo que le agrada y lo que no le agrada y lo que espera que el hombre haga. No es la voluntad decretiva. Ahora, lo que Dios determina que va a acontecer no lo despinta nadie. Miren, en el mismo libro de Oseas, capítulo 13, versículo 10 al 11, lo que Dios dice. ¿Dónde está ahora tu rey para que te salven todas tus ciudades y tus jueces de quienes me decías, dame rey y príncipes? Te di rey en mi ira y te lo quité en mi furor. ¿Están compaginando? ¿A qué se está refiriendo? ¿Ustedes recuerdan cuando Israel puso rey? Israel era una monarquía. Y en un momento determinado, el pueblo que Dios había escogido para que fuera diferente a los demás pueblos, se acerca a Samuel con una petición que va en sentido contrario totalmente. Danos rey como las demás naciones, pero precisamente yo los he escogido a ustedes para que sean diferentes, no para que sean como las demás naciones. Así que la petición que ellos hacen de rey es una petición que iba en contra de la voluntad preceptiva de Dios. Y Dios dice, ¿ustedes quieren rey? Y Dios le da rey. Cuando ustedes van a 1 Samuel capítulo 8 y 9, no tenemos el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que Saúl no fue escogido por el pueblo en una elección. Dios le dijo a Samuel, ¿tú quieres rey? Está bien. Y Dios le dijo, mira, ese va a ser el rey. ¿Quién lo colocó? Dios. ¿De buena voluntad? ¿Con gusto? No, pero de acuerdo a sus propósitos. ¿Ven la diferencia? Hermanos, para que tratemos de entender, es como cuando un hijo pequeño tuyo tiene fiebre y ya tú has intentado todo tipo de jarabitos. ¿Qué es lo que va? Bueno, los doctores aquí saben, un poquito más agresivo, hay que inyectarlo. Usted no le dice al hijo, estoy loco por ponerte esta inyección. No. El hijo va a llorar, va a brincar, va a patalear, le va a doler. Pero usted dice, te la voy a poner porque es para tu bien. ¿Usted se la puso voluntariamente? Sí. ¿Se la puso con gusto? No. ¿Ven? Permítame citar el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 32 y 33, porque yo creo que lo expresa de una manera clara. Y lo quiero leer de la Reina Valera. Oigan lo que dice. Porque Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Pero espérate, ¿tú no estás diciendo que Dios hace siempre conforme a su voluntad? Bueno, precisamente es lo que estoy tratando de explicar, que hay una voluntad decretiva cuando Él determina un curso de acción a seguir, y hay una voluntad que expresa su deseo, pero que Él no necesariamente la impone. Cuando dice no aflige voluntariamente, la traducción correcta sería no aflige por gusto. Oigan como dice, por ejemplo, las Américas. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia, porque Él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres. Así que hermanos, no tenemos que estar tratando de excusar a Dios. Él es soberano y Él quita y pone reyes. Pastor, entonces, ¿cuál es la conclusión de lo que usted está queriendo decir? ¿Eso significa entonces que no vale la pena que nosotros vayamos a votar? ¿Y los que ya fueron perdieron su tiempo? En lo absoluto, en lo absoluto. No estamos diciendo eso en lo absoluto. Mis hermanos, en el ejercicio precisamente de su soberanía, Dios no solamente ha decretado los fines, sino también los medios. Y Dios ha decretado los sistemas y los esquemas en que los pueblos escogen sus gobernantes. Es Él quien ha dado autoridad a los gobiernos humanos para que los gobiernos humanos decidan cómo van a establecer sus líderes. Y su soberanía nunca elimina nuestra responsabilidad. Hermanos, su soberanía nunca elimina nuestra responsabilidad. Es vital entender que el conocimiento de la soberanía de Dios en la vida de hombres nunca debe llevarnos al fatalismo o a la falta de diligencia. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña claramente que Dios es soberano,
pero con la misma fortaleza enseña que el hombre es responsable. Dios es soberano, el hombre es responsable. De hecho, uno de los aspectos más impresionantes en el ejercicio de la soberanía divina es que Él no violenta la voluntad de los hombres. Wow. Él no violenta la voluntad de los hombres. Por eso, Packer, un conocido autor cristiano, dice que Dios guía y gobierna todos los eventos, circunstancias y actos libres de los hombres y de los ángeles, dirigiendo todas las cosas a un objetivo, su propia gloria. Hermanos, esto que voy a decir es fuerte, pero o nosotros creemos a Dios o nosotros no le creemos. Si entendiéramos que el hombre es responsable de sus acciones voluntarias, es responsable de sus pecados y de su maldad, no haríamos la pregunta de si fue la voluntad de Dios que existiera un Hitler o un Trujillo. No le haríamos la pregunta. Porque son tan malos como todos pensamos. Y ellos son responsables. Pero aún ellos no escapan al control soberano de Dios sobre la humanidad. Ese es el punto. Es impresionante ver en tantas ocasiones cómo Dios actúa a pesar de los pecados de los hombres para el cumplimiento de sus propósitos. El caso típico es el caso de los hermanos de José. Ellos lo vendieron por su pecado de envidia. Sin embargo, Dios lo encaminó a bien. Uno no se imagina a uno de los hermanos diciendo: yo no sé por qué tú me culpas, porque después de todo yo hice la voluntad de Dios. No, usted pecó. Sí, pero Dios lo usó para bien. Dios lo usó para bien, pero tú pecaste. Ahora, eso es un caso que no tiene que ver con reinos. Y a veces podemos pensar, bueno, en la vida de los hombres se dan ciertas situaciones particulares. Pero cuando estamos ya hablando de naciones, la cosa es un poquito más grande. No, mis hermanos. Pensemos en Roboam, por ejemplo. Como castigo a la idolatría del pueblo de Israel y de Judá específicamente, Dios decretó que el reino fuera dividido. Muere Salomón, su hijo Roboam accede al trono. El pueblo se acerca a Roboam y le dice: Roboam, tu padre Salomón nos tenía hasta aquí con los impuestos, bájale algo. Y Roboam dice: está bien, yo les voy a contestar. Pide consejo a los hombres sabios que tenía su padre, y como sabios que son, le dicen un consejo muy sabio: bájale algo. Y así tú vas a obtener el beneplácito de ellos, y al mismo tiempo tú vas a tener para resolverte. Pero él cometió un error muy típico entre los jóvenes. Él no buscó consejo, él buscó apoyo. Y habló con sus amigos criados por él, que cojeaban de la misma pata que él. Y ellos le dijeron: pero ven acá, Roboam, ¿y quién es el rey? Tú eres el rey, tú eres el que manda aquí nadie te puede ir en contra tuya. Dile que si tu papá tenía ese dedo gordo, tu cintura es más ancha todavía. En otras palabras, que ellos ahora que van a saber lo que es bueno. Y él siguió ese consejo, y cuando el pueblo escuchó eso, dice: nosotros no tenemos que ver nada contigo, el reino se dividió. 10 tribus se fueron y se independizaron. ¿Quién fue el responsable? Roboam, por su insensatez. Sin embargo, oigan lo que dice Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 15. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Dios estaba en todo eso sin violentar la voluntad de Roboam. Roboam actuó libremente en su pecado. Libro de Habacuc. El pueblo está desenfrenado y el profeta Habacuc, un hombre piadoso, le dice a Dios: Señor, ¿cómo es posible que el pueblo está pecando flagrantemente contra ti y tú no haces nada? Y Dios le dice: no te preocupes, yo voy a traer a los caldeos para castigarlos. Y los caldeos eran un pueblo piadoso, eran peores que los hebreos. Pero Dios tomó a los caldeos y los trajo para castigarlos. Y cuando Habacuc protesta: Señor, pero ellos son peores que nosotros, Dios le dice: no te preocupes, que después yo lo voy a castigar a ellos por maltratarlos a ustedes. Espérate, explícame eso.
es que ellos lo van a hacer responsablemente. No es que Dios los obliga, es que Dios obra aún a través del pecado de los demás, de los hombres, sin violentar su voluntad. Pensemos en Asiria. Dios usa a Asiria también para castigar al pueblo de Israel. Pero los asirios no tenían eso en mente. Miren lo que dice Isaías capítulo 10, versículos 5 al 7. Ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío. Dios dice, Asiria es como una vara en mi mano para yo disciplinar a mi pueblo. Y yo estoy enviando a los asirios para que castiguen a Israel. Y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Y el rey asirio estaba consciente de eso. No, dice, pero ella, Asiria, no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. ¿Ven? O sea, el rey asirio lo que quería era destruir y exterminar. Él no sabe si él está siendo instrumento en las manos de Dios o no. Pero nada escapa al control soberano de Dios. Luego Dios lo va a castigar a él. Isaías 10, 12, 13. Y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. Porque ha dicho, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. Quité las fronteras de los pueblos, saqué sus tesoros y como hombre fuerte abatí a sus habitantes. El rey asirio creía que era él que había hecho todo eso. Yo acabé con todo el mundo. Y no sabía que Dios lo había utilizado para el cumplimiento de sus propósitos. ¿Cómo lo ve Dios? Isaías 10:15. ¿Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? ¿Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? Como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. En otras palabras, dice, Asiria era como una vara en mi mano. Y Asiria cree que es independiente y está de orgullosa creyendo que es algo, no sabiendo que soy yo que la manejo. Hermanos, de verdad, hay que tener una predisposición o una idea preconcebida para uno no entender lo que estos textos están diciendo. Dios es soberano. Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 4, versículos 27 y 28. Pedro de nuevo dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y con los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Para qué se unieron Poncio Pilato, Herodes y los judíos? Para hacer lo que Dios había determinado que sucediera con el Señor Jesucristo. Pero esa no era su intención era otra. Su intención era totalmente contraria. Y aún siendo contraria y siendo ellos responsables de su pecado, Dios utilizó esto para el cumplimiento de sus propósitos. Mi hermano, tú no entiendes cómo Dios puede ser soberano y el hombre es responsable al mismo tiempo. Tú no lo entiendes. No te sientas solo, yo tampoco. No lo entendemos. Hermanos, no lo entendemos del todo. Yo entiendo lo que la Biblia dice y entiendo que Dios es soberano y entiendo que el hombre es responsable. Lo que yo no entiendo es cómo conciliarlo. Ahora la pregunta es, ¿y por qué nosotros tenemos el afán de conciliar algo que Dios no concilia? Esa es la pregunta. Hermanos, el rechazo de esta verdad no es generalmente fruto de un estudio bíblico profundo, sino de una racionalización que no alcanza a conciliar dos afirmaciones que parecen antagónicas. Es lo mismo que la predestinación. Dios escogió a algunos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, ¿para qué tú le vas a predicar sin tú saber si una persona es escogida o no? Porque a nosotros lo que nos corresponde es predicar el evangelio a toda criatura. Las personas se convierten, eran elegidas. Esa es la parte que nos corresponde.
pastor, pero que uno tiene que ser racional. Totalmente de acuerdo. La Biblia dice claramente que si alguien tiene que ser racional es el cristiano. Pero debemos de entender que nuestra razón tiene límites. Hermanos, permítanme preguntarles si ustedes alguna vez se han topado con alguien de estas personas que son escasas, pero que son muy por encima del promedio en cuanto a inteligencia. Quizás en la universidad te topaste con este tipo de profesor que está dando la clase y él cree que todo el mundo es como él y él se vira y en 3 minutos llena la pizarra de operaciones matemáticas y entonces esto es menos aquello, a la que sé yo cuánta potencia, y uno está así, como un pollo viendo televisión. Y él se voltea y dice, ¿no entienden? ¿Qué es lo que voy a entender? Y hermanos, eso es un hombre como nosotros, sencillamente con un poquito más de capacidad. Ahora, ¿tú quieres ser racional? ¿Tú recuerdas lo que pasó con Job y sus amigos? No, porque fíjate, yo estaba racionalizando y Dios aparece. ¿Ustedes quieren hacer preguntas? Déjenme hacer unas cuantas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Osa Mayor y la Osa Menor? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía las constelaciones y las estrellas? Hermanos, es que tenemos que entender que la grandeza de Dios es tal que es racionalmente imposible que nosotros lo entendamos. Déjenme hacer un ejercicio, puede parecer una disgregación, pero yo quiero traerlos aquí. Permítame hacer un ejercicio para tratar de impresionarlos un poquito con la grandeza de Dios. Piense en una distancia que sea lejana, ¿verdad? Pensemos en la circunferencia de la Tierra, del globo terráqueo. ¿Usted sabe cuántos kilómetros tiene el globo terráqueo? 40.075 kilómetros. Eso es mucho, ¿verdad? Días para uno darle la vuelta al mundo. Había una película por ahí de la vuelta al mundo en 80 días. Hoy se hacen menos, pero son varios días. Ok. Ahora bien, cuando se habla del tamaño del universo, la forma en que generalmente se mide no es con un parámetro de distancia, sino de tiempo. Y se utiliza el término año luz para uno expresar la distancia de ciertos planetas. ¿Y qué es un año luz? Bueno, la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. ¿Cuánto dijimos que tenía la Tierra? 40.000. En otras palabras, si fuese posible, no es posible, pero vamos a usar un poquito de imaginación. Usted prende un bombillo, lo pone allá en el Pico de Arte, usted prende un bombillo y no dura un segundo en que todo el mundo lo ve. O sea, el otro extremo lo ve inmediatamente. Porque la luz le toma un segundo recorrer 300.000 kilómetros. Ahora bien, la estrella más cercana a la Tierra conocida está a 4.2 años luz. 300.000 kilómetros, usted lo multiplica por 60 y le da lo que la luz recorre en un minuto. Usted vuelve y lo multiplica por 60 y le da lo que recorre en 1 hora. Y ya lo que recorre en 1 hora, en su calculadora de bolsillo no caben los ceros. Y luego usted multiplica ese número por 24 y luego lo multiplica por 30 y luego lo multiplica por 365. ¿Está entendiendo? O sea, de verdad es algo como que ya se nos está yendo. Wow, 4.2 años. Ahora, nuestra galaxia, ¿ustedes saben cuál es la extensión de nuestra galaxia? Nuestra galaxia tiene una extensión de 100.000 años luz. O sea, son números de verdad, 100.000 años luz. Pero la galaxia Andrómeda, ¿usted sabe a qué distancia está? A 2.5 millones de años luz. Y no es la más lejana. Hay grupos de galaxias, como la de Virgo, por ejemplo, que está de nosotros a 65 millones de años luz. Pregunta, ¿quién hizo ese universo? Tu Padre y el mío. Y entonces aquí estamos nosotros. Es que yo no entiendo, porque fíjate, pero por favor, ¿cómo tú vas a entender? ¿Cómo podemos entender? La Biblia es una revelación de Dios gloriosa
y posiblemente sea solamente revelándonos el borde de su manto. Por eso es que no es descabellado cuando uno escucha a predicadores decir que cuando estemos en el cielo por toda la eternidad no bastará para aprender del Señor. Y entonces ahora, con todas nuestras limitaciones, nosotros queremos entender cómo se concilia la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Mira, yo no sé, pero yo lo creo porque la Biblia lo dice. Ahora hay algo más. Si el Señor no controlara todas las cosas, hermanos, no fuera confiable. Por eso dice Jerry Bridges lo siguiente: si hay un evento particular en todo el universo que puede ocurrir sin su control soberano, entonces no podemos confiar en Él. Yo te protegeré, pero resulta que hay un elemento que Él no está en su control y nos afecta. No, Él tiene que poder controlar todo para que pueda ser confiable. Porque si ocurre algo en lo que Él no tiene injerencia o no lo puede evitar. Y tristemente algunos creyentes caen en esto. En su libro Confiando en Dios aunque la vida duela, Bridges dice que escuchó a una persona tratando de consolar a una esposa que acababa de perder a su esposo y a su hijo en un viaje misionero con una avioneta que se cayó. Yo solamente quiero decirte algo: Dios no tuvo que ver nada con ese accidente. Dios tuvo que ver todo con ese accidente. Dios fue el autor de ese accidente. Pastor, de Dios viene lo bueno y de Dios viene lo malo. De Dios viene el bienestar, de Dios viene la aflicción, pero Él lo usa todo para sus buenos propósitos. Ese es el punto. Y Arthur W. Pink dice: si atribuimos lo que ocurre a cualquier otra causa que no sea Dios mismo, no habrá reposo para el corazón ni paz para el espíritu. Mas si recibimos todo cuanto afecta a nuestras vidas como de su mano, entonces, sean cuales fueren las circunstancias que nos rodean, tanto si estamos en una choza o encerrados en una mazmorra o en la hoguera del martirio, nos será dado poder para decir: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. He aquí el lenguaje de la fe y no el de la vista o el de los sentidos. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros creer que Cristo tiene cuidado de los pajaritos? Que el Padre tiene cuidado de los pajaritos, como dijo Cristo. No cae un pajarito sin el control soberano de Dios, y entonces no va a tener cuidado y control sobre aquellos líderes que gobiernan. Es imposible. Es triste pensar que algunos incrédulos pueden estar más claros que algunos creyentes. Un incrédulo, evidentemente no queriendo decir algo bueno de Dios, pero reconoce su control soberano. Dice un creyente: el azar es el seudónimo que Dios usa cuando no quiere utilizar su nombre. Esta es la expresión de alguien que se está quejando de un Dios en el que no quiere creer. Pero en lo más profundo de su corazón, él entiende que Él hace todas las cosas. Y cuando cosas malas suceden, él dice que es el azar para no tener que responsabilizarse. Hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es tu Padre y el mío. Nuestro Dios es soberano y hace todo lo que quiere en todo el universo. Permítame traer 3 aplicaciones y con esto termino. No tuvimos escuela dominical, no tenemos culto esta noche, me entregaron tarde, así que excúsenme. Ustedes saben que nunca me paso. Están buenos los argumentos. A mí me parecen bien. Aplicaciones. Hermanos, somos responsables tú y yo de nuestras acciones. Por tanto, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, conocimiento y percepción, para que lleguen a los puestos de dirección los mejores candidatos. El control soberano de Dios no nos exime de responsabilidades ni desalienta nuestros esfuerzos. Debemos de ser diligentes en todo lo que está a nuestro alcance. Es precisamente por eso que apoyamos y seguiremos apoyando a Acción Cristiana. Estamos de acuerdo con decir: no queremos aquí que vengan presidentes que tengan antivalores o valores que no son bíblicos. No queremos. Pero Dios es soberano. Sí, Él hará lo suyo. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Nuestra responsabilidad. Así que si usted votó esta mañana, bien hecho. Y si va a votar como yo esta tarde, bien hecho también.
vote bajo los parámetros bíblicos y no tengo un nombre en mi cabeza. No estoy diciendo vote por aquel o vote por el otro. Vote bajo los parámetros que usted entiende que lo puede hacer con limpia conciencia. Pero en segundo lugar, hermanos, descansemos en la soberanía y sabiduría de nuestro Dios, porque Él es un Dios digno de confianza. Y Él hace aquello que es lo mejor para su gloria y para el bienestar de su pueblo. Uno puede pensar, wow, pero ¿cómo Dios puede estar detrás de gobiernos en la actualidad donde persiguen a los cristianos? Si nosotros empezamos a preguntarnos por casos específicos y de los porqués, nosotros vamos a entrar en el terreno de Deuteronomio 29:29, donde dice: las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, mas las ocultas pertenecen a Jehová. Dios tiene sus propósitos y no necesariamente nos los revela a todos. Pero lo cierto es que en la historia de la humanidad, cuando ha habido persecución, es cuando la iglesia ha sido más fuerte. Así que nosotros no podemos explicar todas las cosas y tampoco tenemos necesidad de hacerlo. Es suficiente que sepamos que Dios controla, dirige todas las cosas para sus buenos propósitos, aunque no lo entendamos. Y Él es confiable. Pero hermanos, finalmente, recordemos que nuestra esperanza no está en los hombres. Nuestra esperanza no está en Danilo, ni en Abinader, ni en ninguno de los otros. No está allí, hermanos. Nuestra esperanza está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Los reinos del mundo son temporales. El reino de nuestro Dios es eterno. Nuestra esperanza está en el verdadero Rey, nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que ahorita yo les dije que en el capítulo 7 Daniel había tenido una visión similar a la de Nabucodonosor en el capítulo 2. Bueno, es interesante que en el capítulo 7 a Daniel se le revelan más detalles que son significativos para traerlos ahora. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, oigan lo que dice. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Quién es ese hijo del hombre? Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Versículos 17 y 18. Estas bestias enormes, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Pero los santos del Altísimo, tú y yo, recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Daniel 17:27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hermanos, si nosotros fuéramos más conscientes de esa realidad, tendríamos mucho menos ansiedad y preocupación por el futuro. Y entonces, ¿y si sube fulano? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Y si sube sutano? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Tú no estás en la mano de sutano ni de fulano, tú estás en las manos de Dios. No te aferres a nada de este lado del sol. Aférrate al Señor que te rescató y que te promete que estarás para siempre algún día con Él. El Rey, el Hijo del Hombre, el bendito, nuestro glorioso Salvador. Hermanos, con esa esperanza nosotros podemos enfrentar todo tipo de situaciones aquí abajo, luchar con todas nuestras fuerzas en aquellas cosas que tenemos responsabilidad, dilucidar y discutir, como de hecho lo hacemos en grupos, de quién yo entiendo que es mejor o quién no lo es. Pero a fin de cuentas, en última instancia, Dios va a hacer su voluntad y va a ser para su gloria y para el bien tuyo y mío. Así que hagamos lo que tenemos que hacer, recordando que nosotros servimos al único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Nuestra esperanza es gloriosa.